Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a grabar nuestra reunión. Felipito, ¿estás con nosotros ya? Buenas noches, Paz, y buenas noches a todos. Sí, señor. Listo, entonces ya el tiempo es tuyo. Te dejo para que empieces a estar con nosotros en esta segunda clase que nos vas a enseñar. El siguiente domingo, jueves, con la ayuda del Señor, ya podré estar hablando. Iremos alternando las clases con Felipe, que es una bendición. Pero hoy, entonces, Felipito, Dios te bendiga y gracias por estar en este lugar. Gracias por sacar el tiempo, por la preparación, por el amor con que lo haces. Es una bendición que seas parte de Casa de Paz y sobre todo que nos ayudes en todo esto tan maravilloso, porque no cualquiera puede enseñar acerca de lo bueno que es Dios. Y alguien que se ha preparado como tú, que va a compartir de ese conocimiento que Dios le ha dado. Así que, Felipito, el tiempo es tuyo. Listo, Paz. Muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos en estas clases, como dice el Paz, para la gloria de Dios. También oramos, Paz, como tú decías, por todas las personas que lo necesitan, incluyendo de ti, que le damos gracias a Dios que la operación de la espalda esté saliendo bien, que tu recuperación vaya mucho mejor y claro, esperamos que ya nos puedas acompañar también en las prédicas y en las próximas clases enseñándonos mucho. Uy, no, qué susto después de ese nivel. No, imagínate. Ay, bueno, de verdad muchas gracias a todos. Bueno, ya estamos grabando, quiero decirlo nuevamente, tal vez por si alguien acabó de llegar, desde el día de hoy decidimos con el Paz que todas estas clases van a estar en el canal de YouTube, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Ustedes ingresan y al día siguiente de que se haya hecho esta enseñanza, ya la pueden encontrar por si desean volver a escuchar alguna parte o si desean compartirla. Pero bueno, vamos a empezar para que no se nos vaya el tiempo. Gracias a todos y hoy vamos a ver la segunda parte de los atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de día de hoy? Vamos a ver infinidad y inmutabilidad. Dos de los atributos también muy importantes que nos van a ayudar a reforzar esa fe en que tenemos que Dios lo tiene todo bajo control. Antes de empezar con el estudio, siempre me gusta citar a algún maestro, alguien que me haya enseñado mucho del Señor. Uno de ellos es George Whitefield, uno de los predicadores más grandes del siglo XVII, que nos dice: estudia para conocerlo a Él más y más, porque cuanto más lo conozcas, más lo amarás. Y eso estoy convencido que ustedes lo saben, mis hermanos y mis hermanas. Cada día que nos sentamos a orar, cada que nos sentamos a estudiar la palabra, lo amamos más porque le conocemos más. Y ese es uno de los puntos por los cuales estamos haciendo este estudio. Entonces, ya después de esto, ahora sí empezamos. Vamos a empezar con la inmutabilidad de Dios. Primero quiero que veamos las definiciones para que nos empecemos a llevar a la mente y a relacionarnos con lo que es mutable y con lo que es inmutable, por si tal vez no lo conocemos. Mutabilidad. Según el diccionario de la lengua española, la mutabilidad es la posibilidad de ser mudado o cambiado, o de mudar o cambiar. Significa que algo tiene la posibilidad de ser algo nuevo, tiene la posibilidad de cambiar en lo que es él. Mientras que inmutabilidad es todo aquello que se refiere a lo que no puede ni se puede cambiar, por lo tanto, algo que no es mudable y es inmodificable. Entonces, esa es la diferencia. Mutabilidad, como lo dice su nombre, de mutar, de ahí viene la palabra también mutar del latín, es algo que puede cambiar, ya sea para bien o para mal, eso lo veremos ahorita. Mientras que la inmutabilidad es que no puede cambiar, es inmutable. Eso es lo que es el Señor y es uno de sus atributos. Entonces, en Dios, ya ahora sí viéndolo en Dios, ¿qué es entonces la inmutabilidad? La inmutabilidad en Dios es esa perfección, la que nos muestra que Él está exaltado por encima de todo devenir, que es lo que viene, todo desarrollo, y por encima de toda disminución y permanece igual eternamente. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Cómo así
que así vengan cambios, que así, no haya, así haya disminuciones, esto no afecta a Dios. Exacto, es la perfección por la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, en sus propósitos y sus promesas. Es en virtud de este atributo que queda exaltado sobre todos los sucesos que ocurran. También está libre de, como dijimos, de todo aumento y disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y sus perfecciones. Entonces vemos que en Dios Él es perfecto y no hay sombra de variación, como lo dice la palabra. Si Él mutara, significaría que alguna de sus promesas o alguno de sus atributos pudieran ser diferentes. Pero la palabra nos muestra, como lo vamos a ir viendo, que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre, por lo cual Él es inmutable. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inmutabilidad? Porque a veces tal vez personas lo confunden. La inmutabilidad divina no se debe entender como inmovilidad, o sea, no moverse, como si en Dios no hubiera movimiento. Porque hay personas que dicen, bueno, si Dios es inmutable, significa que no se mueve, significa que Él no actúa. No, para nada. Una cosa es que Él es inmutable y no cambia su esencia, pero Él es un Dios que siempre está en acción, Él está en movimiento. La Biblia, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, como estamos viendo en este momento, nos enseña que Dios entra en multiformes relaciones con el hombre. Él entra de diferentes maneras para actuar con su creación. Pero los que cambian son las relaciones del hombre. Lo que cambia es lo que está alrededor de él, pero él mismo no efectúa ningún cambio. Sus atributos, sus decretos, sus motivos de acción y sus promesas son las mismas siempre. Lo que cambia, como lo hemos visto, somos nosotros, nuestra manera de actuar. Y según eso, él se mueve, pero nunca cambia su esencia. Que el propósito creativo de Dios, cuando Él creó al hombre, cuando Él creó el universo, siempre estuvo en Él. Eso es una parte eternamente con Él, para que lo entendamos. No hubo un cambio en Dios cuando ese propósito se realizó, porque es que más allá de un pensamiento, es un decreto eterno en el cual Él hace acto de su voluntad. Cuando Él crea, no significa que Él está mutando, porque el crear ya está en su esencia. Entonces vemos que es un Dios que se mueve, pero es un Dios que no muta en sus estatutos y en su manera de ser perfecta. Tal vez algunas veces también nosotros hemos escuchado otra cara de esto de la inmutabilidad. Tal vez ustedes lo han escuchado y dicen, no, es que a mí me han dicho que Dios sí cambia, porque es que leemos en la palabra versículos donde se nos dice que el Señor se arrepiente, que el Señor ya no quiere hacer algo de lo que quería hacer. Esos nosotros lo tenemos que tomar como un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es cuando los escritores inspirados le atribuyen acciones o le atribuyen una acción humana a Dios para dar a entender una idea. Recordemos que las personas que fueron inspiradas por Dios para escribir los libros de la Biblia, hablemos un ejemplo de Moisés o de Pablo, ellos escribían lo que Dios les estaba inspirando, lo que Dios les estaba mostrando, pero lo escribían bajo lo que ellos conocían de ese momento y de lo que estaban viviendo. Entonces, cuando encontramos esos versículos que dicen, en Génesis dice, y Dios se arrepintió, o en una mejor traducción que dice, a Dios le dolió el corazón, no significa que a Dios lo tomó por sorpresa el hecho de que los hombres estuvieran actuando en pecado, para nada. Dios ya lo conocía todo porque Él es eterno. Lo que está tratando de decir el escritor es mostrarnos que Dios le duele la manera en que actúa el hombre, pero Él nunca tiene un plan B, Él nunca le lleva por sorpresa nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo desde la eternidad.
Entonces, cuando nosotros vemos estos antropomorfismos, tenemos que verlos como lo que es, una manera de lenguaje por la cual los escritores nos ayudan a entender más a Dios, como cuando también dice que caminó con el hombre, que respiró, que tiene manos. Nosotros sabemos que todo esto son lenguajes, porque el Señor es espíritu y es eterno. Entonces es para darnos a entender esa verdad, no porque él verdaderamente se arrepienta y cambie de voluntad, de ninguna manera. Dios entonces es incambiable en su ser, para que ya quede muy, muy claro lo que es la inmutabilidad, en sus perfecciones, en sus propósitos y sus promesas. Pero, sin embargo, como lo estamos viendo, Él siente emociones y actúa con diferentes respuestas según diferentes momentos del actuar que Él tenga con nosotros, con su creación. Esto entonces, ¿qué podemos aprender de esta parte de la inmutabilidad? Que podemos confiar en que el Señor es el mismo en perfecciones, propósitos, promesas, pero que al mismo tiempo es tan sabio y sumamente inteligente en toda su perfección, que Él no va a actuar de la misma manera que tal vez actúa conmigo, que como actúa contigo, según algunas cosas que estén pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que también se puede mover. Es un Dios que puede tal vez hablarte a ti de una manera por medio de alguien y a mí por medio de otra persona. Entonces, eso no significa que Él haya mutado, sino que Él desarrolla sus propósitos por medio de sus atributos de diferentes maneras. Eso es la inmutabilidad de Dios. Es el poder ser el mismo ayer, hoy, siempre y comunicarse por medio de sus atributos en diferentes épocas y de diferentes maneras a su creación y todo lo que Él quiera hacer. ¿Por qué es necesario, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros a día de hoy, en el siglo XXI, enfaticemos este atributo? Son muchas, muchas las razones. Primero, porque tenemos muchos ataques de muchas personas que nos quieren decir que, digamos, yo les quiero poner un ejemplo, lo del coronavirus. Por las redes sociales, no sé si ustedes han visto esos mensajes de personas que no sé para qué lo hacen, hay que orar mucho por ellas, pero dicen, no, es que ven, a Dios lo tomó por sorpresa esta enfermedad. Eso es claramente una falacia, una mentira. Dios sabe todo lo que está ocurriendo y Dios tiene un propósito en todo lo que está ocurriendo, porque su palabra nos lo confirma. Entonces, cuando nosotros aprendemos la inmutabilidad de Dios, vamos a aprender a descansar, vamos a aprender a saber que Él tiene todo bajo control. Y, y aparte de esto, otra parte por la cual yo también veo muy necesario enfatizar este atributo, yo lo coloqué en la diapositiva, es por el panteísmo. Antes de explicar por qué es tan importante, quisiera hacer un breve resumen del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es una enseñanza que muchos la catalogan como religiosa o filosófica, donde se cree que Dios no es un ser externo, sino Dios está en todo lo creado y es el conjunto de todo. Entonces ellos dicen, Dios es el árbol, Dios es el universo, Dios es el todo. ¿Qué pasa con esto? Que eso no es así acorde a la palabra de Dios. Dios creó todo, claro, pero Dios no es el árbol, Dios creó el árbol. Dios nos creó a imagen y semejanza, claro, pero nosotros no somos Dios. Dios es un ser aparte e infinitamente más soberano y sabio que nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos con un panteísta, ¿qué es lo primero que él va a decir? Él va a decir, no, mire, Dios se presenta de diferentes maneras por medio de la naturaleza y de lo creado, y según como vaya avanzando la Tierra, los años, las décadas, él se va presentando de diferentes maneras porque va aprendiendo del comportamiento de los seres humanos. Es por eso que el universo dicen que va de acorde a las energías, que va de acorde a los pensamientos, también como este tema de la nueva era, porque él actúa y aprende de cómo se comporta el ser humano. Es por eso que es tan importante para nosotros los cristianos
reconocer la inmutabilidad de Dios, porque eso es mentira. Nosotros no confiamos en un Dios que aprende sobre la marcha y que porque hoy vio que nos comportábamos así, va a decir mañana, ah, listo, ya sabiendo esto, hago lo otro. No. La palabra nos dice que antes que nosotros fuéramos creados, Él ya tiene un plan de salvación. Él ya tiene una historia marcada para todo lo que Él ha creado. Es por eso que es tan importante que descansemos en la inmutabilidad. Esta parte del panteísmo ha llegado a infiltrarse tanto en el cristianismo que les quiero hablar de un teólogo cristiano que se dejó influenciar por esta filosofía panteísta, se llamaba Martensen. Y Martensen tenía la siguiente frase, se las quiero leer, decía, la inmutabilidad de Dios no es la inmutabilidad de los que no tienen vida, porque Él existe tan solo como una fecundidad eterna en donde llega a ser a sí mismo. Por lo tanto, su eternidad no es una eternidad estancada como las montañas, es una especie de eternidad cristalina como las estrellas eternas. Es una eternidad que florece continuamente en una juventud imperecedera. ¿Qué está diciendo Martensen? Martensen, que era un teólogo cristiano influenciado por el panteísmo, está diciendo que la inmutabilidad y la eternidad de Dios lo compara con una montaña y dice, no, Él no es así. Él es como un río cristalino o como una flor que aprende de lo que está pasando a su alrededor y con eso que aprende sigue su camino creciendo. Tal vez suene muy bonito ese poema, pero eso es un pensamiento que deshonra a Dios. Dios lo conoce todo. Y nuevamente lo digo, él no aprende sobre la marcha. Él ya sabe desde el principio hasta el fin. Entonces, cuando estas personas tal vez se nos acerquen y nos digan que Dios está en todo lado, nosotros decimos amén, pero cuando nos dicen Dios está en el árbol, Dios en la naturaleza, Dios aprende de todo mientras nos ve cómo nosotros actuamos, ya tenemos una herramienta que es la inmutabilidad para indicarles que tenemos un Dios soberano que sabe todo lo que sucede y está en control de todo. ¿Qué también podemos aprender de la inmutabilidad, aparte de ya esto, de por qué es tan necesario? Nosotros también podemos verlo para empezar a ver cómo la creación, cómo lo que sucede en el mundo compatibiliza con las acciones de Dios en el tiempo. Porque muchos también podrán decir eso. Si Dios es inmutable, ¿por qué permite hoy que suceda esto y mañana que suceda lo otro? Si Él se tiene que comportar igual siempre, no. Ya vimos que una cosa es la inmutabilidad y que también tenemos un Dios que está en movimiento. Entonces, todos estos actos de creación, todos estos actos que Él permite en su creación, no convocan ni provocan ningún cambio en Él, ya que no requieren tiempo en Él. Aunque naturalmente para nosotros que estamos sometidos al tiempo, pues sí lo vemos como tal, pero recordemos que Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Él está no algo como nosotros, que nosotros conocemos como eternidad. Allá esa ley del tiempo, de la física como nosotros la conocemos, no actúa para Él. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero leerles el Salmo 102, 25, 27, porque aquí se comprueba desde el principio cómo los salmistas y los escritores ya reconocían que Dios siempre está en todo, desde el principio hasta el fin. Dice, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Me encanta este salmo porque desde hace más de 2500 años, 3000 años, el salmista sabía que los cielos dejarán de existir, que la tierra dejará de existir, pero que Dios siempre será el mismo. Ellos ya estaban con ese conocimiento. ¿Y por qué
debe asombrar, mis hermanos y mis hermanas. A esa época del siglo XVI, los filósofos, los grandes pensadores, pensaban y analizaban que el universo era eterno e inmutable. Entonces ellos no creen en un Dios inmutable, creen en una creación. Ellos decían, no, el universo, lo que nos rodea no tiene cambio. Pero aquí, 2500 años antes de ellos, ya los profetas y los salmistas sabían la verdad, que todo esto fue creado, es mutable porque va cambiando así como lo hemos visto a día de hoy, que ya hasta algunos científicos nos dicen que en miles de años, pero va a suceder, el sol se va a apagar, las estrellas también van a ir muriendo. ¿Por qué? Porque todo eso muta. Pero en el conocimiento de Dios ya sabemos que Él siempre, siempre es el mismo. Entonces, ya también habiendo entendido esto, quiero que veamos la inmutabilidad de Dios en unos puntos para que podamos llevarlo también a nuestra vida diaria y poder entenderlo en todo lo que es Dios. Entonces, cuando decimos el primero, la vida de Dios no cambia. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando decimos que la vida de Dios no cambia, estamos diciendo que Dios es eternamente el mismo, así como el Salmo 93.2 nos dice. El Salmo 93.2 nos dice, Dios es eterno. También en Jeremías se nos habla de un rey eterno. En Romanos, Pablo nos dice que es un Dios incorruptible. Entonces, todos los escritores nos están diciendo que Dios es un rey eterno, que es un rey incorruptible, que Él vive eternamente, por lo cual lo que nos están tratando de transmitir es lo siguiente. Todo lo que nosotros tenemos alrededor cambia, pero Dios no cambia. Su vida es perfecta y es la misma ayer, hoy y siempre, por lo cual podemos, podemos confiar en Él. Y de ahí viene el segundo punto. Nos tiene que dar tranquilidad. ¿Por qué? Yo creo que todos los que nos dieron ganas de llorar o después de gritar, ¿por qué? Porque nosotros somos humanos. Nuestro carácter, nuestros gustos, nuestros puntos de vista de ciertos temas cambian. Y así como lo vimos, nuestro humor es muy, muy variable y es radical cuando cambia en algunas ocasiones. Hasta una persona que sea equilibrada, que tenga una buena vida, un solo evento en esa vida puede llevarlo a convertirse en una persona totalmente opuesta a lo que era. Puede convertirse en alguien amargado, en alguien que sufra de depresión. ¿Por qué? Porque al nosotros ser volubles, nosotros podemos cambiar según los sucesos que pasen en nuestras vidas. Pero podemos descansar en que Dios no es así. La palabra nos muestra que el carácter moral de Dios es incambiable. Por eso Santiago, también uno de los escritores del Nuevo Testamento, en uno de sus pasajes se refiere a la bondad y a la santidad de Dios con los hombres, como en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso lo podemos leer en Santiago 1:17. Santiago está tranquilo porque sabe que puede confiar en la generosidad de Dios, que sabe que Dios es santo, que se comunica por medio de la bondad para con los hombres y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos está diciendo. Dios no cambia. Tranquilos, está diciendo Santiago a los que estaban leyendo la carta. Ustedes pueden confiar en Él, porque en Él no hay cambio. Él es el mismo que fue con sus padres y lo será con ustedes. Tercero, la verdad de Dios no cambia. Cuando nosotros leemos Isaías 46, también se los quiero leer, dice, toda carne es hierba, la hierba se seca, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Significa que todo lo que está escrito en la palabra va a tener vigencia hasta que el Señor Jesucristo vuelva por la eternidad, si queremos llamarlo así, cuando estemos viviendo con Él. La verdad de Dios no cambia según la época, la verdad de Dios no cambia según la generación. Eso es lo que nos están intentando enseñar hoy en día, ¿cierto?
verdades que eran muy importantes para los primeros cristianos, hoy las están debatiendo en ciertas congregaciones porque dicen que la palabra tiene que ir evolucionando según cómo esté evolucionando el mundo. Entonces, que si ciertas prácticas, por ponerles un ejemplo, el matrimonio homosexual ya es visto como algo bueno en el mundo, la iglesia tiene que cambiar hacia eso. Que porque la Biblia es un libro antiguo, que es un libro que se creó hace más de 3000 años, y empiezan a sacar muchas cosas que no son. Pero si nosotros confiamos en que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada, reconocemos que la verdad de Dios no cambia. Y es algo hermoso, no solamente por el ejemplo que acabamos de dar, que tenemos que seguir orando mucho por los que están en pecado, seguir llevando el Evangelio, sino porque también nosotros podemos descansar en que Él no cambia, esa palabra que está escrita no cambia. Si la palabra nos dice que si somos sus ovejas, Él cuidará de nosotros y no dejará que nadie nos arrebate de sus manos, eso va a ser hoy verdad, mañana verdad y toda nuestra vida verdad. No, no va a pasar que un día el Señor por hablar antropomórficamente, poniéndole una faceta de hombre, y Dios se va a levantar un día y va a decir, no, hoy ya no quiero que Felipe esté conmigo, más bien voy a hacer que se vaya de mi presencia. No, Él no cambia. Si Él nos prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo en su palabra, así va a ser. Esta también tiene que llenarnos de esperanza al día de hoy. Las verdades que tú lees en la palabra son verdades eternas y puedes confiar en ellas. Por eso viene también la cuarta, la manera de obrar de Dios no cambia. Aquí muchos tal vez se pregunten, pero ¿cómo no? Si antes era por obras y ahorita es por la gracia. Recordemos lo que acabamos de ver de cómo se presenta a Dios de diferentes maneras sin mutar su ser. Él se presentó a un pueblo llamado Israel y les dio unas normas de vida para que pudieran vivir como una comunidad teocráticamente. Significa que Dios fuera su gobernador y bajo las normas que Dios les brindaba. Pero así como Hebreos nos muestra, lo que siempre salvó al ser humano fue la gracia de Dios. Por eso en Hebreos leemos que a Abraham se le contó por fe cuando él le hizo esas obras. No fueron las obras lo que lo salvó a él, fue la fe en Dios. Entonces la manera de obrar de Dios no cambia. Si Él salva al hombre por la misericordia y el plan de salvación que ya tenía estipulado en la cruz, siempre va a ser el mismo. Antes de Cristo eran salvos por confiar en la obra de Dios y luego de Cristo también confiamos en la obra ya realizada en el Señor Jesucristo. Entonces sabemos que Dios no actúa un día diferente, un día, el otro día de otra manera, sino que Él tiene una línea, un trazo que nos ha mostrado en el cual podemos confiar. Y los propósitos de Dios tampoco cambian. Cuando nosotros leemos, digamos, de la inmutabilidad de Dios para los creyentes, tenemos que confiar entonces en esos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos que la palabra nos muestra? Que conozcamos al Señor Jesucristo, que seamos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Si nosotros reconocemos que esos propósitos no cambian, podemos estar tranquilos sabiendo que la corona de vida y que la cena que nos espera de las bodas del Cordero, nadie nos va a quitar esa silla en ese momento, por decirlo así. Ese lugar que está en el cielo para nosotros, nadie nos lo va a quitar. Porque los propósitos de Dios es que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Es por eso que es tan importante que a día de hoy nosotros los hijos de Dios, los que nos denominamos cristianos o creyentes, entendamos todo esto porque así nuestra fe va a ser mucho más fuerte. Pongamos un ejemplo, si hoy tú estás pasando por un momento de dificultad, si tú en este momento estás en una depresión, ya sabes que cuando lees la palabra y el Señor te dice que te tiene bajo sus alas, es porque es así. Y no va a cambiar esa protección para ti porque eres su oveja. Él es el buen pastor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esta inmutabilidad, no solo le conocemos más, sino también
lo amamos mucho más, porque reconocemos quién es Él. Refiriéndose a las propias cualidades de paciencia, de misericordia, Dios dice lo siguiente en Malaquías 3:6. Yo, el Señor, otra vez una palabra muy importante, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es porque Dios no cambia que siempre ha tenido un remanente. Es porque Dios no cambia que hoy podemos conocerle y, como dice Pedro, está también dando la oportunidad a muchas personas que procedan al arrepentimiento, porque Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios que quiere que el hombre le conozca. Es por eso que nosotros podemos descansar en Él. Herman Bavinck, que fue un maestro del seminario de Princeton en el siglo XIX, dice lo siguiente, yo creo que esta es una frase que se debe quedar en nuestro corazón. La doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la religión. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre el creador y criatura. Toda criatura, o sea, nosotros, estamos continuamente llegando a ser. Es cambiable, constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción, y halla descanso en Dios, solo en Dios, porque solo Él es puro y no está en proceso. De aquí que en la Biblia a Dios a menudo se le llame la roca. Yo creo que esto nos llega a todos. Todos nosotros siempre intentamos muchas cosas. Digamos, antes de conocer al Señor, tal vez algunos intentamos otras religiones, otras maneras de vida y siempre en búsqueda de algo, siempre intentando cambiar para sentirnos bien. Pero fue cuando conocimos a Dios, este Dios que no cambia, esta roca sobre la cual está fundamentada la verdad, que pudimos descansar y dejar nuestra vida para que Él la cuide, para que Él la guíe y para que sea Él el que la tenga bajo control. Todo esto, ¿por qué? Porque entendemos que Él es inmutable. Él no cambia como nosotros cambiamos y debemos orarle al Señor que nos ayude a que así nosotros tengamos cambios porque somos humanos, nuestros ojos siempre, siempre estén en Cristo. Y esa es la importancia de la inmutabilidad de Dios. Ya, no sé si hasta el momento haya tal vez alguna inquietud respecto a la inmutabilidad de lo que hemos hablado y si no, pues continuamos con el segundo punto, que es un poco más breve, que es la infinitud o eternidad de Dios. Permítanme yo el chat. Julián. Hola Julián, es Malaquías 3:6. Ya le respondieron, gracias. Listo, entonces, antes de empezar con la infinitud de Dios, a mí siempre me gusta pues resumir muy breve todo lo que hemos hablado. ¿Qué es la inmutabilidad? Es el hecho de que Dios no cambia en sus promesas, en su ser, en sus propósitos y en sus atributos. Podemos confiar en que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que se presenta y se mueve de multiformes maneras, claro, pero todo eso bajo su esencia. Él nunca va a hacer algo que no es, por eso Él no puede pecar porque no está en su esencia. Mientras que Él sí puede tener misericordia, amor y justicia porque están en su esencia, en su ser perfecto. Esa es la inmutabilidad y en la cual hoy descansamos. Entonces continuamos. Vamos a ver la segunda parte de estos atributos de hoy, que es la infinitud de Dios. ¿Qué es la infinitud o la infinidad? Como también se le conoce en el estudio de este atributo. Este atributo es el cual Dios posee dentro de sí mismo toda la perfección sin ninguna limitación o sin ninguna restricción. Para que lo entendamos un poco más, la infinidad de Dios es aquella perfección por la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones de espacio, de tiempo, de fuerza, de muchas áreas, pero del Señor no. Cuando nosotros le atribuimos a Dios la infinidad, lo que estamos diciendo y negamos es que haya o pueda haber algunas limitaciones para el ser divino o para sus atributos. En la infinidad nosotros implicamos que nuestro Dios
no puede estar limitado por el universo, por el tiempo, como habíamos dicho ahorita, el espacio, o confinado a la creación, al universo como tal. ¿Por qué? Porque todo lo que a nosotros nos rodea es creación de Dios. Entonces, si nosotros estamos siendo ahorita, por decirlo así, estamos subyugados, por decirlo de una manera, porque dependemos totalmente en ciertas ocasiones del tiempo, de que si no le apuramos no nos alcanza el día, de que si no hacemos esto se acabó la hora. Para Dios no. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él va más allá de la creación. Entonces es el atributo por el cual Él no tiene nada que pueda quitar poder, que pueda quitar espacio, que pueda quitar imagen, porque todo lo que existe es creado por Él. Esa es la infinidad de Dios. Se presenta de dos maneras, aunque hay diferentes maneras de verlo, las dos maneras más claras y sencillas es verlo por la perfección infinita y por la eternidad. ¿Cuál es la perfección infinita? Es la cual la acabamos de ver. Se implica que Dios no puede estar limitado por nada. No por el universo, no por el tiempo, no por las estaciones. No está confinado a nada porque Él va más allá de todo lo que está creado. Todo tiene un fin, como vimos anteriormente. Todo es mutable, todo puede cambiar, pero Dios no. Por lo cual Él va más allá de estas finitudes que hay en este universo y en esta tierra. Nosotros tenemos entonces que tener algo claro cuando estamos estudiando la infinidad de Dios, porque si no nos va a doler la cabeza. Nosotros no podemos formarnos una imagen gráfica del infinito o de una cosa infinita. Cada vez que nosotros pensamos que hemos llegado diciendo en nuestra mente, Dios es así de grande, la mente nos va a llevar mucho más allá y mucho más allá y mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente que no es infinita, por la cual no podemos hacernos un concepto de algo infinito con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento también es limitado, por lo cual también nosotros en este momento no nos va a resultar posible entender esta verdad al 100%, la infinidad de Dios. Pero por medio de la escritura, sí vamos a poder verla hasta donde llega el conocimiento y descansar en ella por lo que está escrito. ¿Qué podemos también aprender de la infinidad de Dios? ¿Está limitada tal vez por la existencia de otras cosas que no son Dios? Hablando otra vez de los panteístas, no, porque ser infinito no significa serlo todo. Los panteístas, como lo vimos anteriormente, ellos dicen que esta silla donde estamos sentados, tal vez ese sofá donde tú estás en este momento, es Dios, pero no, eso no es así. Ya vimos que Dios crea, pero Dios no es el sofá, Dios crea el árbol, pero Dios no es el árbol. Entonces, que haya más cosas limita la infinitud de Dios para nada. Dios sigue siendo infinito en toda su creación y puede seguir creando lo que Él, por decirlo así, lo que Él desee. Y eso nunca le va a quitar la infinidad a Dios. Un ejemplo de la perfección infinita de Dios lo podemos encontrar en estos dos versículos. A mí me gustaría, si alguien por favor tiene la Biblia a la mano, alguien que me ayude con Job 11, de 7 al 9, y otra persona, porfa, que nos ayude con Salmo 145, 3. Job 11, del 7 al 9. Job 11, 7 al 9, sí. ¿Crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios Todopoderoso? Nunca podrás llegar a conocerlo. Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más extensos que la tierra y más anchos que el mar. Listo, muchas gracias, Lisa. ¿Aló? Sí, aló. Salmo Sí, dale. 145:3. Sí, porfa. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Listo, muchas gracias. ¿Qué nos están diciendo estos dos ejemplos? Que nosotros no vamos a poder entender por qué Dios es tan grande y por qué actúa de esa manera. En Job
Job hay un momento en que él le dice a Dios cómo debería haber hecho las cosas, por decirlo así, y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mar, cuando yo puse los cimientos sobre la tierra? Lo que le está diciendo es, yo he estado siempre y yo estoy por encima de toda la creación porque yo soy infinito, yo trasciendo a esto que ustedes están viendo, las montañas, el universo. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder entenderme a totalidad? Eso es lo que nos está enseñando estos ejemplos de la perfección infinita que hay en Dios. Entonces, continuamos. La eternidad en Dios. Así como lo hemos visto, esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Si es cierto que Dios no cambia, como lo vimos al principio de la clase, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios, no altera su ser, no altera sus promesas, sus perfecciones. Ya vimos anteriormente que el tiempo tal como nosotros lo conocemos, Dios lo creó para nosotros, para la creación que estamos, si queremos llamarlo así, bajo este plano físico. Por lo cual, nada de eso le va a quitar poder a Dios, le va a quitar algo a Dios, porque es creación directamente de Él. Eso también nosotros lo tenemos que entender. Dios siempre es y siempre existe. La palabra nos lo muestra una y otra vez. Entonces es una verdad que Dios está mostrándonos desde hace más de 3.500 años. Él siempre ha estado, Él siempre estará y Él siempre será el mismo. Así como vemos en Apocalipsis, que dice, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dios siempre se presenta de esta manera cuando le quiere transmitir a esa persona que Él siempre ha estado, que Él está sobre todo y que Él lo conoce todo. Por eso el alfa y la omega es el principio, es la primera palabra del alfabeto griego y omega es la última. Lo que Él está diciendo es que está sobre todo conocimiento, sobre todo tiempo y sobre todo lo que se ha creado desde el principio hasta el fin, hasta alfa y omega. Eso es lo que nosotros debemos ver hoy por infinidad. Dios va más allá de todo eso. Dios conoce todo lo que sucede por su inmutabilidad, sí, pero en su infinidad también lo ve todo. Por eso es una parte muy parecida a la omnipresencia. Por eso es que esta doctrina de la infinidad, de la infinitud, también cuando hablamos respecto al tiempo, se le conoce como eternidad, el tiempo que no limita a Dios. ¿Qué es la eternidad? Entonces, es eso que acabamos de ver, ¿cierto? Porque a veces, para aclarar este punto, la infinidad y la eternidad, hay veces que tenemos maestros que las separan, pero en sí son muy parecidas. La infinidad nos muestra que Dios está sobre todas las cosas y la eternidad, igual que Dios está siempre sobre todo y sobre todo lo que Él ha creado desde el principio hasta el fin. Entonces, eso es lo importante cuando nosotros estudiamos infinidad. Porque si nosotros entendemos qué es la eternidad, vamos a poder entender un poco mejor a Dios. Entonces, como lo hemos visto, para ya ir cerrando la idea y si por si hay alguna pregunta o algún otro apunte. ¿Qué es la eternidad? Es el atributo por el cual Dios se eleva de todas esas limitaciones temporales que nosotros tenemos, todos esos sucesos que nosotros vivimos, y Él goza de una plenitud de su existencia que es la misma por siempre. La relación entonces de eternidad con Dios es que Él lo conoce todo porque siempre ha estado. Eso es en lo que nosotros los cristianos descansamos, que Dios siempre ha estado y ya sabe todo lo que nos va a ocurrir. Uno de los puntos más fuertes que utilizan los ateos, no sé si ustedes lo han escuchado, es, bueno, si Dios es eterno, eso es imposible porque toda causa tiene que tener otra causa. Entonces, si el universo fue creado por Dios, y si Dios existe, tiene que ser creado por alguien más, ¿cierto? Pero no, a eso tanto en la filosofía como en la teología se le conoce como la causa no causada. Dios no tiene causa,
pero es la causa por la cual todo lo demás existe. Eso es lo que nosotros vemos por medio de la palabra. Es cuando nosotros hacemos un estudio que entendemos que todo lo que nos rodea ha sido creado por Dios, pero que a Dios nadie lo ha creado. Entonces, eso también es muy, muy importante que lo tengamos hoy en día, muy en cuenta, porque van a haber muchas personas que van a decir eso, pero nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dios no lo causa nada, porque Dios es el mismo, el causante de todo lo que nos rodea, ¿vale? Entonces, eso es la importancia de conocer que Dios es infinito, para reconocer que Él está por encima del universo, por encima de los cambios que haya acá, materiales, inmateriales, si los queremos llamar así, y que Él es la primera causa no causada, por lo cual Él es eterno y conoce todo, más allá de nuestros planos, de este plano físico, conoce todo lo que va a suceder y por lo cual podemos descansar en Él, porque no solo lo conoce, sino que al saber que Él no cambia, sabemos que actuará de la manera más justa, amorosa, misericordiosa y perfecta, como siempre lo ha hecho desde el principio. Y esos son por los dos atributos que queremos conversar el día de hoy, que se unen de una manera muy bonita. Por eso queríamos también tocarlos con el Paz, para que a día de hoy no solamente nos vayamos tal vez con esta enseñanza académica, como le queramos decir, teológica, sino en nuestro corazón, y más en esta época, mis hermanos y mis hermanas, porque sabemos, como decía el Paz al principio, que tal vez hay personas que están viviendo una situación difícil, pero hoy has visto que tienes un Dios que es inmutable, que su amor siempre va a estar contigo, que la obra del Señor Jesucristo que te renovó te llevará de gloria en gloria para conocerle cada día más y que esa promesa no va a cambiar porque Dios no cambia. Y que si hoy tienes algún problema, sabes que puedes ir a su presencia y Él te escuchará porque Él es omnipresente y en su infinitud, en su infinidad, Él conoce todo también lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, para que esta enseñanza, más allá de solamente una parte teológica, es una parte que nos haga descansar, que tenemos un Dios perfecto, que tenemos un Dios de descanso y que podemos esta noche ir a orarle, reconocer que podemos confiar en Él, podemos descansar en Él y colocar nuestra cabeza en el pecho del Maestro, como decía el discípulo amado. Es por eso que es tan importante conocer estos dos atributos. Y ya en la próxima clase también seguiremos el pase, también continuará con los otros atributos incomunicables para luego pasar a los comunicables que son igualmente importantes para seguir conociendo quién es Dios. Para terminar, termino con una frase del pastor John MacArthur, por lo cual también le doy las gracias a ustedes por acompañarnos día tras día en estas enseñanzas. ¿Qué nos dice el pastor John? Él dice, edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. Si nosotros solamente nos edificamos en experiencias, en lo que sentimos, va a llegar un día en que no sintamos nada y nos vamos a desmoronar. Pero si así como estamos haciendo hoy, empezamos a estudiar la palabra, a escudriñarla, a confiar en que lo que está escrito es palabra de Dios, pase lo que pase, nuestros pies van a estar en la roca que es Cristo y vamos a poder descansar en ella, porque ya sabemos y reconocemos que Él es el principio y el fin, que es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Y eso es lo que queremos pues conversar un poco con ustedes el día de hoy, agradecerles su tiempo. Como les decía al principio, mañana más tarde del sábado seguiremos subiendo las clases al canal de YouTube. No sé si alguno tenga alguna inquietud o algún comentario de lo que hemos visto antes de proceder a hacer una breve oración. Hola Felipe, buenas noches a ti y a todos. ¿Cómo están? Hola Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo cordial a todos. Permítame por favor un segundito. Ya, por favor vuelvo 30 segunditos. Dale Paz, si alguien mientras tanto... Listo, gracias. No, cosas de cosas del hogar que ocurren así a última hora.
Mo, muchísimas gracias a todos. Estaba viendo el grupo, casi no tengo la oportunidad de conectarme los jueves por temas de trabajo. Hoy tuve la oportunidad, me agradó mucho y me alegra mucho que contemos en Casa de Paz con maestros de la talla de Felipe y con un grupo de estudiantes, servidores y miembros de la iglesia como el que se une para estudiar. A todos ustedes les extiendo las felicitaciones más amplias y más especiales. No sé si me estén escuchando bien. Yo sí, Paz, yo creo que todos sí. Sí, Paz. Ah, perfecto, ok. Bueno, quiero hacer algunas apreciaciones y felicitarte, Felipe, porque la charla fue maravillosa. Yo me sentí en una cátedra de estas hermano, de las que se dan realmente a un nivel bastante importante. Solo quiero hacer, digamos, no apreciaciones, sino unos aportes a lo que Claro, Felipe Paz. nos comentaba. Préstame la diapositiva donde hablas de la inmutabilidad. Más adelante, por Tú me favor. dices y tú me dices Sí, y yo sí, 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 freno. sí, sí. Adelante. Ay. Bueno, no, atrás. ¿Dónde están las 5? Ay, las ¿Sí? 5. Bueno, aquí caminamos en una línea muy delgadita, sobre todo en la tercera, perdón, en la cuarta y en la quinta expresión o en la quinta característica que se nos menciona acá. Bueno, de la segunda que quiero decir, claramente el carácter de Dios no cambia. El carácter es ese grupo de características y cualidades que identifican a una persona y Dios ha sido el mismo siempre. Eso no tiene ningún misterio. Pero los estados de ánimo de Dios sí son cambiantes. ¿Y por qué? Y se preguntan ustedes por qué. Porque lo vamos a encontrar en el texto bíblico en momentos de júbilo, en momentos de enojo, en momentos de tristeza. Y eso lo que nos muestra es que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Por eso nosotros poseemos esas mismas características. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos un Dios más humano que cualquier Dios de las otras religiones. ¿Por qué se compadece de nosotros? Porque nos entiende. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dentro de esas características hay que tener cuidado de eso. El carácter de Dios no cambia ni va a cambiar nunca. Sin embargo, vamos a encontrarlo tomando algunas posturas interesantes en la escritura, cuando se arrepiente de crear el hombre, por ejemplo, en Génesis, y después nos dice que Dios no es hombre para arrepentirse, pero luego se arrepiente, pero antes se ha arrepentido de crear el hombre. Entonces vemos es un Dios humano, no es un Dios bipolar ni que sufra de algún tipo de circunstancias de estas. Pero en la cuarta y en la quinta, la manera de orar de Dios no cambia. Hay que tener cuidado en un punto. La manera de orar de Dios no cambia en términos de salvación. Todo lo que el Señor ha hecho desde un comienzo ha sido en pro de que podamos tener una eternidad con Él y que no nos desviemos por el camino. Sin embargo, las acciones de Dios sí pueden cambiar. ¿Desde qué punto de vista? No con todos obra de la misma manera. Aún estando en las mismas situaciones, con cada uno de nosotros el Señor va a actuar de formas distintas. El propósito en su manera de orar desde el tema de salvación es el mismo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos salvemos. ¿Por qué quería hacerles esta apreciación acá? Porque a veces cometemos el error cuando enseñamos o predicamos y tenemos un testimonio bonito de enseñarle a la gente o decirle a la gente que como Dios lo hizo conmigo, lo tiene que hacer con ustedes. Y eso no es así. A veces nosotros nos confundimos. Entonces escuchamos una predicación, voy a ponerles un ejemplo donde alguien está predicándole a parejas. Alguna vez alguien decía, Dios me mostró a mí que mi esposa y yo teníamos que hacer una lista de todas las cosas que nos decíamos mal y que la pegáramos en la nevera y que todos los días las viéramos. Entonces salieron más o menos unas 80 parejas ese día a hacer la lista y pegarla en la nevera, pero eso al 95% no le funcionó. ¿A qué me refiero? La manera de orar con Dios desde nuestra experiencia personal, por eso tengo también como una apreciación, ¿no? Difiere un poquito de la frase de MacArthur al final, porque es que en la experiencia yo también hago teología, porque es que el acercarme a la palabra es una experiencia y el acercarme a Dios es una experiencia. Entonces, la manera de orar de Dios sí puede cambiar desde la formación.
era lo que les quería comentar. Y los propósitos de Dios no cambian en términos de salvación. Pero nosotros, por ejemplo, los que nos han estado acompañando en el estudio de Jeremías, se han dado cuenta cómo el Señor, en medio de su enojo y de su ira, anda todo el tiempo diciéndole al pueblo que si se arrepiente y se vuelve a él cambia su forma de pensar del mal que les quiere traer. ¿Sí? Y eso es un propósito. Entonces yo lo que estoy diciendo es que estos 5 elementos que están acá son así como están expuestos. Solo que hay que entenderlos desde los términos de salvación. Porque no podemos nosotros llegar a decirle a Dios que obre conmigo igual como oró con mi hermano. Porque posiblemente sí o posiblemente no. Entonces, Dios no cambia ni va a cambiar, su carácter es el mismo siempre, pero su forma de tratar con cada uno de nosotros sí va a ser muy distinta, precisamente porque somos seres individuales en carácter también, perdón. Solamente quería, Felipe, y gracias por el tiempo, digamos como jales esas apreciaciones también allí, que son más de tipo pastoral, para que la reflexionemos también y tengamos ese espacio. Y Felipe, la última, una diapositiva más adelante, porfis. Tú me dirás, ¿ahí o más? Bueno, ahí. Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Ese yo el Señor no cambio es muy interesante cuando uno lee ese capítulo 3 de Malaquías. Cuando leemos el capítulo 3 de Malaquías, entendiéndolo desde el contexto, el Señor está haciendo una reconvención y está dando un anuncio. En el versículo 1 está hablando de alguien que va a venir, que va a preparar camino delante del Señor. Hace unas preguntas interesantes, dice quién va a poder soportarlo, habla que se va a sentar para afinar y limpiar la plata, es decir, va a purificar lo que está mal. Dice, va a venir para ustedes con juicio. Esa palabra, yo el Señor no cambio, ¿qué era lo que estaba pasando en el contexto de Malaquías? Los sacerdotes y los levitas se habían vuelto un 8, estaban haciendo lo que les daba la gana, estaban robándose las ofrendas, daban lo peor para el Señor. Lo peor para el Señor era que sacrificaban los animales tuertos, cojos, mochos, y ellos se quedaban con el mejor ganado para ellos. Y el Señor en ese porque yo no cambio, y con esto termino, para no aburrirlos, es que hay una palabra allí interesante, que es la palabra Shana, que es el verbo que aparece allí, cambiar. Pero Shana tiene muchísimas, muchísimas no, mentiras, tiene como 5 o 6 traducciones. Tiene que ver con cambiar, pero también tiene que ver con pervertirse o dañarse. Lo que el Señor les está diciendo en ese texto de Malaquías, que es muy interesante y me gustó mucho cuando Felipe lo propuso, es que el Señor le está diciendo al pueblo, le está diciendo, ustedes han venido haciendo las cosas mal, pero sobre ustedes va a venir un juicio. Yo he estado con sus padres desde el comienzo, pero yo el Señor no cambio, es decir, yo no me pervierto como ustedes. O sea, no quieran comprarme a mí y no quieran hacerme parecer a lo que ustedes hacen, porque yo no me pervierto, justamente por lo que ya vimos anteriormente, que nos lo explicó Felipe, porque el carácter de Dios es absolutamente el mismo. Si es un Dios de santidad, no es un Dios de perversión. Bueno, muchísimas gracias, no les quito más minuticos, quería como dar ese aporte y nuevamente felicitar a todos por su asistencia y darle gracias a Felipe por esa espectacular clase de la noche hoy. Eso era todo, muchas gracias. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Sí, no, y gracias, Paz, por la intervención, porque sí, en tan poco tiempo a veces no podemos abarcarlo, y lo que dices es muy cierto. Lo que tú dices es muy cierto, Paz. Dios no actúa de la misma manera conmigo como actúa contigo en ese sentido. Entonces, súper, gracias por ahí agregarle eso. De verdad, igual que el Paz, muchas gracias a todos, de verdad, por el tiempo que estamos dedicando para esto, para aquellos que también nos acompañan en los demás estudios, y así vamos siempre aprendiendo de Dios, porque todos necesitamos aprender mucho más de Él para descansar en Él. Entonces, yo les pido por favor que me acompañen en una oración. Vamos a agradecerle a Dios eso que hemos aprendido hoy, que Él no cambia en su carácter, pero es tan hermoso que nos trata a cada uno de una manera tan bonita que cómo no agradecerle. Entonces vamos a darle gracias.
Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, siendo soberano y todopoderoso, Señor, pusiste los ojos en nosotros y nos cuidas, Señor, nos hablas, nos guías, nos llevas de la mano, Señor, aun siendo débiles. Y por eso mismo hoy, Señor, queremos reconocer que te necesitamos cada día más. Que no solamente, Señor, de estudios, sino también de acciones. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Ayúdanos a perdonar, Señor, al que no hemos perdonado. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz y a hacer sal en este mundo que tanto lo necesita, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Damos gracias, Señor, por nuestros pastores, por las familias de cada uno de ellos te pedimos, Señor, por la salud de cada uno de ellos y de todos los que están en este momento, aquellos que no nos han podido acompañar, y todos, Señor, todos aquellos que en este momento clamen a tu nombre, para que tú, Señor, les des tranquilidad y les recuerdes que tú eres Dios. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche para que nos permitas descansar y el día de mañana para que se hagan según tu voluntad. Y nosotros, Señor, podamos seguir adelante confiando en ti y descansando, Señor, en ti. Gracias de todo corazón, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, muchas gracias de verdad por estar juntamente con nosotros. Los esperamos ya el próximo jueves para una nueva clase. Que el Señor les bendiga y los queremos mucho. Gracias, Felipe. Dios lo bendiga y lo guarde. Gracias, Felipe. Muy Muchas linda la gracias, clase. Felipe. Que Dios te bendiga. Gracias, Iglesia. Muchas gracias. Dios le bendiga, Felipe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por la clase. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Aló?